¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo que somos la sal de la tierra? ¿Por qué un elemento tan común como la sal sería utilizado para describir algo tan profundo y espiritual? Desde tiempos antiguos, la sal ha sido más que un simple condimento. Preserva, purifica e incluso cura. Pero su poder va más allá de la cocina o de la historia humana. Tiene un significado espiritual profundo, trasciende culturas y épocas y ha sido utilizada en poderosos actos proféticos en la Biblia. ¿Estamos ignorando hoy una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para librar nuestras batallas espirituales? La sal, cuando es consagrada y usada con fe, tiene un rol mucho más importante de lo que imaginamos, tanto en la Biblia como en nuestras vidas. El poder espiritual de la sal, un símbolo universal. La sal tiene un significado mucho más profundo de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. No es solo una sustancia común usada para realzar el sabor de los alimentos. De hecho, desde tiempos antiguos, la sal ha sido considerada un elemento esencial, cargado de simbolismo y poder espiritual, usada como conservante, purificador e incluso como moneda en algunas culturas. La sal siempre ha jugado un papel fundamental en la vida cotidiana y religiosa. En la Biblia se menciona frecuentemente, representando tanto la bendición como el juicio divino. La primera cosa que debemos entender sobre la sal es su función de preservación. Al igual que la sal se usa para evitar que los alimentos se deterioren, en el reino espiritual actúa para preservar nuestra fe y pureza en tiempos de prueba. Jesús, al declarar "Vosotros sois la sal de la tierra", Mateo 5:13, nos estaba llamando a ser esa fuerza preservadora en el mundo, manteniendo la verdad y la integridad espiritual en un ambiente a menudo corrompido por el pecado. La analogía de Jesús resalta la importancia de nuestra influencia como cristianos en la preservación de los valores divinos en la tierra. Además, la sal juega un papel importante en la purificación. En el Antiguo Testamento encontramos varias referencias al uso de la sal para purificar ofrendas a Dios. En Levítico 2:13, Dios ordena que todas las ofrendas de cereal sean sazonadas con sal, diciendo: "No dejes que falte la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda de cereales. Añade sal a todas tus ofrendas". Este acto de salar las ofrendas simboliza la pureza y la incorruptibilidad que trae la sal. En el ámbito espiritual, esto nos enseña que todo lo que ofrecemos a Dios, ya sean nuestros sacrificios, oraciones o acciones, debe ser puro e inmaculado, al igual que la sal purifica las ofrendas. Esta idea de purificación va más allá de las ofrendas físicas. El profeta Eliseo usó sal para curar una fuente de agua envenenada en 2 Reyes 2:21-22. Con un acto profético, arrojó sal en el agua declarando: "Así dice el Señor, yo he purificado esta agua, nunca más causará muerte ni esterilidad". Este milagro de Eliseo nos muestra que la sal, cuando es consagrada y usada con fe, puede ser una herramienta poderosa de Dios para la purificación y la curación, tanto en el reino físico como en el espiritual. Otro aspecto importante de la sal es su papel en los pactos y compromisos. En la Biblia, la sal también se usa como símbolo de pactos perpetuos entre Dios y su pueblo. En Números 18:19, el Señor habla de un pacto de sal como un pacto eterno. La sal, con sus propiedades preservadoras, simboliza la permanencia y la durabilidad de ese pacto. En la tradición judía, cuando se hacía un pacto, las partes a menudo sellaban el acuerdo con una comida que incluía sal. Este acto demostraba un compromiso duradero de lealtad y fidelidad, aplicable también a la relación entre Dios y el hombre. Esta idea de durabilidad y lealtad asociada a la sal
también se observaba en otras culturas a lo largo de la historia. En el Medio Oriente, por ejemplo, compartir una comida con sal era visto como una señal de compromiso y confianza inquebrantable entre dos partes. Ese pacto de sal era considerado tan fuerte que incluso en medio de conflictos o enemistades, aquellos que compartían la sal nunca podrían traicionarse. Esto muestra que el simbolismo de la sal trasciende la tradición judeocristiana y es reconocido en muchas culturas como un símbolo de pacto y confianza eterna. Sin embargo, la sal también puede ser un instrumento de juicio. En Génesis 19:26, la esposa de Lot fue transformada en una estatua de sal por desobedecer a Dios al mirar hacia atrás mientras huían de Sodoma. Este incidente refuerza la naturaleza dual de la sal en la Biblia. Puede purificar y preservar, pero también puede ser usada para juzgar y castigar. Así como preserva lo que es bueno, también puede marcar y destruir lo que está corrompido por el pecado. Cuando entendemos estos diferentes aspectos de la sal, su capacidad de preservar, purificar, sellar pactos e incluso juzgar, podemos empezar a ver por qué es un símbolo tan poderoso y universal. Dios no creó la sal por casualidad. Se la dio a la humanidad como una herramienta de gran significado espiritual, capaz de conectarnos con su voluntad y de ayudarnos a vivir vidas de santidad y obediencia. En nuestras vidas, la sal puede ser un instrumento espiritual poderoso si se usa correctamente. Al consagrar la sal y usarla con fe, en oración y obediencia, podemos activar su poder espiritual, purificando nuestros hogares, protegiendo a nuestras familias y reafirmando nuestro pacto con Dios. Al igual que los antiguos, debemos entender que la sal, cuando se dedica al servicio del Señor, tiene el potencial de ayudarnos a luchar nuestras batallas espirituales y vivir de acuerdo con los propósitos divinos. La sal en la historia y las culturas antiguas. La sal ha sido uno de los elementos más importantes y simbólicos a lo largo de la historia de la humanidad. Mucho más allá de su papel como condimento, la sal ha sido utilizada por diversas culturas como símbolo de preservación, pureza e incluso poder espiritual. En ciertos periodos era tan valiosa que se consideraba una moneda, un símbolo de pacto y una herramienta de purificación. La influencia de la sal se extiende a prácticamente todas las civilizaciones antiguas, de donde extrae su profundo y multifacético significado. La sal en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, la sal tenía gran importancia, tanto práctica como espiritual. Se utilizaba en los procesos de momificación, donde su poder de preservación impedía la descomposición de los cuerpos de los faraones y nobles. Esto no solo se consideraba un proceso físico, sino también algo espiritual. Al preservar el cuerpo, se creía que la sal ayudaba a garantizar el paso seguro del espíritu a la vida después de la muerte, manteniendo la integridad del cuerpo para la eternidad. La momificación simbolizaba, por tanto, la creencia de que la sal tenía el poder de trascender la muerte y ayudar en la continuidad espiritual. Además, la sal se utilizaba en ceremonias religiosas y en los templos para purificar los altares y ofrecer sacrificios a los dioses. Los egipcios consideraban la sal como una sustancia que podía alejar las impurezas y energías negativas, manteniendo el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. La sal en la antigua Roma. En la antigua Roma, la sal tenía una importancia tan significativa que el término salario tiene sus raíces en la palabra sal. A los soldados romanos, por ejemplo, a menudo se les pagaba con sal o una parte de su salario se convertía en sal. Este pago se conocía como salarium y de ahí proviene el término que usamos hoy para referirnos a la remuneración. En este contexto,
La sal simbolizaba la riqueza, el valor y el sustento. Era esencial para la supervivencia, ya que conservaba los alimentos y era uno de los pocos medios eficaces de preservación disponibles en la época. Además del aspecto económico, la sal también desempeñaba un papel cultural y espiritual en Roma. Se utilizaba frecuentemente en ceremonias religiosas para purificar los templos y las ofrendas a los dioses. El uso de la sal en los rituales romanos reforzaba su función como símbolo de pureza y protección contra fuerzas negativas. Creían que la sal podía purificar no solo los cuerpos, sino también las almas y el ambiente. El pacto de sal en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, la sal siempre ha sido más que un simple mineral. Se consideraba un símbolo de amistad, alianza y fidelidad. Uno de los costumbres más antiguos era el pacto de sal, donde dos personas que compartían una comida sazonada con sal hacían un juramento de lealtad mutua. Este pacto de sal era tan sagrado que, incluso si había enemistad entre las partes, aquellos que compartían el sal nunca podrían traicionarse o perjudicarse entre sí. En muchas culturas del Medio Oriente, incluso hoy en día, la sal es vista como un símbolo de compromiso perpetuo, garantizando la estabilidad y la fidelidad entre las partes. Este pacto de sal no era solo un acuerdo entre personas, sino que a menudo se utilizaba en alianzas entre tribus o naciones. La idea era que, al igual que la sal preserva y no se corrompe, el acuerdo alcanzado sería duradero e inquebrantable. Incluso en la Biblia encontramos referencias a la sal como símbolo de pacto. En Números 18:19, Dios habla de un pacto de sal con su pueblo, un pacto perpetuo e inquebrantable. La sal en las culturas orientales. En las culturas orientales, especialmente en Japón, la sal también se usa en rituales de purificación. En los templos sintoístas, por ejemplo, es común ver sal colocada en la entrada para alejar a los espíritus malignos y proteger a los fieles. En restaurantes y negocios se coloca frecuentemente un pequeño montón de sal en las puertas como forma de atraer buena suerte y alejar las malas energías. En China, la sal era tan esencial que la búsqueda de fuentes de este mineral influyó en muchas guerras y movimientos económicos. Los gobiernos antiguos mantenían un control riguroso sobre el comercio de sal, ya que sabían de su importancia estratégica para la salud y la economía. Por lo tanto, la sal era una mercancía valiosa y respetada. En muchas de estas culturas, la sal trascendió su función material para convertirse en un símbolo espiritual poderoso. Su capacidad de preservar y purificar hizo que fuera vista como un elemento que conecta lo físico con lo espiritual. Ya sea en rituales religiosos o en pactos de alianza, la sal siempre ha cargado la idea de fidelidad, pureza y protección. De esta manera, al observar la historia, queda claro que la sal fue reverenciada no solo como un recurso natural esencial, sino como un símbolo que cruza fronteras, culturas y creencias. Su presencia en las tradiciones y rituales espirituales antiguos revela una comprensión profunda de sus propiedades, tanto en el ámbito material como en el espiritual. La sal como instrumento de purificación y protección. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido reconocida no solo por sus propiedades físicas, como la capacidad de conservar alimentos, sino también por su profundo significado espiritual. A lo largo de las escrituras y en varias culturas del mundo, la sal ha sido utilizada como un instrumento de purificación y protección, simbolizando la eliminación de impurezas y la defensa contra fuerzas malignas. Este poder purificador trasciende el uso cotidiano de la sal, situándola como una herramienta espiritual poderosa en manos de quienes buscan una vida consagrada a Dios.
Purificación espiritual. En el Antiguo Testamento, la sal se utilizaba como parte esencial de los rituales religiosos. Dios ordenó a su pueblo que usara sal en todas las ofrendas presentadas en el altar. En Levítico 2:13 está escrito: sazonen con sal todas sus ofrendas de cereal, no dejen que falte la sal del pacto de su Dios, añadan sal a todas sus ofrendas. Aquí, la sal no era solo un condimento, sino un símbolo de la pureza que Dios exigía en sus ofrendas. Representaba la incorruptibilidad y la perfección que las ofrendas debían tener ante Dios. Esta idea de purificación no se restringe solo al acto de ofrecer sacrificios. El uso de la sal como purificador también puede aplicarse a la vida espiritual de los creyentes. Así como la sal limpiaba y preservaba las ofrendas, simbólicamente puede purificar nuestras vidas de prácticas pecaminosas y mantenernos firmes ante Dios, preservando nuestra fe. De la misma manera que la sal impide la descomposición en el mundo físico, en lo espiritual nos ayuda a mantener una vida santa e irreprensible, alejando aquello que puede corrompernos. El poder de curación y protección. Además de su papel en la purificación, la sal también es un elemento que ofrece protección y curación. En la Biblia vemos al profeta Eliseo utilizar sal para curar las aguas contaminadas de una ciudad. En 2 Reyes 2:21, Eliseo arrojó sal en la fuente de agua y declaró: así dice el Señor, he purificado esta agua, nunca más causará muerte ni esterilidad. A través de este acto profético, Eliseo demuestra que la sal, cuando se usa en obediencia a la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y transformar incluso el entorno físico a nuestro alrededor. Este ejemplo bíblico nos enseña que la sal, cuando es consagrada a Dios, puede usarse para purificar ambientes y traer protección espiritual. Muchos cristianos hoy en día siguen esta práctica, utilizando sal consagrada en sus hogares para alejar influencias negativas o proteger a sus familias de ataques espirituales. La fe y la obediencia a la palabra de Dios son elementos esenciales para que esta práctica sea eficaz. En muchas culturas, incluidas las orientales, la sal también se usa en rituales de protección. Por ejemplo, en Japón es común colocar sal en la entrada de las casas y establecimientos para alejar malos espíritus y garantizar que el lugar esté protegido. Esta tradición, aunque no bíblica, resuena con el concepto espiritual de que la sal tiene el poder de proteger contra el mal y mantener el ambiente limpio espiritualmente. La sal y la guerra espiritual. El concepto de usar la sal como un arma espiritual también tiene raíces profundas en la fe cristiana. En muchos pasajes bíblicos, la sal se utiliza para representar la alianza eterna entre Dios y su pueblo, pero también como una herramienta de guerra espiritual. En la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal como señal del juicio divino. Génesis 19:26. Aquí, la sal sirve para marcar la desobediencia y el pecado, revelando su aspecto de juicio y maldición. Esta dualidad de la sal, como agente de purificación y como símbolo de juicio, nos recuerda su poder espiritual en manos de los hijos de Dios. Así como la sal fue utilizada para curar las aguas, también puede ser empleada, con fe y oración, para purificar ambientes espirituales y alejar influencias malignas. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La sal, cuando se usa con fe, puede ser una herramienta poderosa en esta lucha espiritual. Al igual que el profeta Eliseo purificó las aguas,
Los cristianos pueden usar la sal para marcar sus hogares, lugares de trabajo e incluso ciudades, declarando que esos lugares están bajo la protección de Dios y libres de las fuerzas malignas, consagrando la sal a Dios. Sin embargo, es fundamental entender que la sal, por sí sola, no tiene poder místico. Lo que la hace eficaz es la fe y la obediencia a la palabra de Dios. La sal debe ser consagrada a Dios en oración y su uso debe estar en conformidad con los principios bíblicos. Cuando se dedica correctamente, la sal puede convertirse en una herramienta de gran poder espiritual, capaz de purificar, curar y proteger. El sal en la Biblia, purificación y alianza. La sal es uno de los elementos más significativos mencionados en la Biblia, no solo por su uso práctico, sino principalmente por su valor espiritual. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, aparece en varios momentos como un símbolo poderoso de purificación, preservación y alianza entre Dios y su pueblo. Estos significados van mucho más allá de lo físico, revelando profundas verdades espirituales sobre la relación del hombre con Dios. El sal como símbolo de purificación. En el Antiguo Testamento, la sal se asocia frecuentemente con la purificación. En Levítico 2:13, Dios instruye que la sal sea añadida a todas las ofrendas de cereal. No dejes que falte la sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas de cereal. Añade sal a todas tus ofrendas. Aquí, la sal simboliza la pureza y la santidad, significando que toda ofrenda a Dios debe ser presentada de manera pura e incorruptible. Así como la sal purifica y preserva los alimentos, espiritualmente simboliza la preservación de la pureza y la integridad en la adoración a Dios. Esta idea de purificación se refuerza en 2 Reyes 2:21-22, cuando el profeta Eliseo realiza un milagro al purificar el agua de una ciudad. El agua estaba contaminada y causaba muerte y esterilidad, pero Eliseo, guiado por Dios, arrojó sal en la fuente y declaró: «Así dice el Señor, he purificado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad». Este milagro muestra el poder de la sal no solo como agente de preservación física, sino también como un símbolo de restauración y curación espiritual. En ambos ejemplos, la sal representa un instrumento de purificación que no solo transforma lo material, como el agua, sino también las ofrendas y simbólicamente nuestra vida espiritual. Esta pureza exigida por Dios en sus ofrendas y en las prácticas diarias del pueblo de Israel muestra la importancia de la santidad y el compromiso con el pacto. El sal como símbolo de alianza. En la Biblia, la sal también es un símbolo de alianza perpetua. En Números 18:19, Dios establece un pacto con los sacerdotes y sus descendientes, llamándolo Pacto de Sal. Todas las contribuciones sagradas que los israelitas traigan al Señor las doy a ti, a tus hijos y a tus hijas por estatuto perpetuo. Es una alianza de sal perpetua ante el Señor. El uso de la sal en este contexto es significativo, ya que simboliza la permanencia, pureza y preservación de ese pacto. La elección de la sal como símbolo de alianza no es accidental. Su naturaleza incorruptible, su capacidad de preservar alimentos y su papel en la purificación eran una metáfora apropiada para la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Este pacto de sal indica un compromiso que no puede ser roto, una promesa que se mantiene firme y pura a lo largo de las generaciones, así como la sal conserva lo que es valioso. Este concepto de alianza perpetua reforzado por la sal se manifiesta en diversos pasajes bíblicos. En 2 Crónicas 13:5 leemos: «¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, ha dado el reino de Israel a David y a sus descendientes para siempre, mediante un pacto de sal?» El reino de David fue establecido con la solidez y permanencia que simboliza la sal, destacando el carácter eterno
de la promesa de Dios. El significado espiritual de la sal. La sal, en la Biblia, no es solo un elemento físico. Simboliza las características que Dios desea ver en su pueblo: pureza, integridad y fidelidad. Jesús refuerza este simbolismo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:13, al decir: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá ser restaurada? No sirve para nada, excepto para ser arrojada y pisoteada por los hombres. Aquí Cristo habla directamente sobre el papel de los creyentes en el mundo, llamándolos a preservar la verdad, la justicia y la fe, de la misma manera que la sal preserva los alimentos. Si la sal pierde su sabor, pierde su función. De la misma manera, si los seguidores de Cristo no viven de acuerdo con las enseñanzas divinas, no pueden cumplir el propósito que les fue dado. Designado. El llamado de Jesús a ser la sal de la tierra es un recordatorio de la responsabilidad de mantener nuestra fe y compromiso, influyendo positivamente en el mundo que nos rodea con la verdad y la pureza del Evangelio. Gracias por seguir esta historia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like al video y compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna de las próximas historias. Hemos separado estos otros 2 videos aquí para que le des clic y nos vemos ahí. Difundamos la palabra juntos y fortalezcamos nuestra fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.